Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como se notará por esta cara de demacrada y por mi voz, estoy bastante resfriada, pero espero que eso no nos impida disfrutar de uno de los mejores vídeos del año, que es el de peores lecturas. Estoy contenta con mi trayectoria en el 2025 porque, aunque evidentemente he tenido malas lecturas, porque al final no siempre puedes acertar 100% con lo que escoges para leer, he de decir que he tenido muy pocos libros que hayan sido una decepción y muy pocos libros que me hayan enfadado hasta el punto de decir en qué momento alguien decidió publicar esto. Por lo que en esta ocasión, en este ranking, os vais a encontrar libros que me han enfadado, libros que me han decepcionado y también libros que simplemente no me han gustado porque no han sido para mí. Y además os advierto ya que este ranking va a ser bastante jugoso porque hay unos cuantos libros que son libros muy conocidos y muy queridos por los lectores, y además también hay autoras a las que ya he leído previamente y que nunca pensé que las pondría en un top de peores lecturas. Así que no me enrollo más, que se viene un vídeo bien caldeadito. En el puesto número 10 he elegido una novela que no es una mala novela, simplemente no ha sido para mí, y es La maldición del holandés errante de Afrika Vázquez. Cada 7 años el capitán maldito del holandés errante regresa a tierra y escoge a una mujer a la que lleva a su barco porque supuestamente una de estas mujeres es capaz de romper la maldición. Ana, nuestra protagonista, es una humilde pescadora que aspira a algo más, le encantaría poder echarse a la mar, pero simplemente por sus circunstancias personales no puede, por lo que cuando este barco maldito llega a su aldea y el capitán escoge, si no recuerdo mal, a su hermana pequeña, Ana decide que no va a permitir que el capitán se salga con la suya y secuestre a un familiar, así que le apuñalará, certificando que efectivamente este señor está maldito y por lo tanto es inmortal. Así que el capitán decidirá que en vez de secuestrar a la persona a la que tenía planeada, será Ana su nueva víctima. Una vez que ella suba al barco, pues adoptará este rol de pirata. Por supuesto, odiará tanto al capitán como a toda su tripulación, pero en parte uno de sus objetivos será descubrir cómo romper con esta maldición para que el capitán deje de causar terror allá donde va. Es una novela de piratas, una novela de aventura donde tenemos un romance que eventualmente va a ir surgiendo, como es evidente, entre el capitán y Ana, donde también vamos averiguando qué fue lo que pasó con el capitán y con su tripulación, qué fue lo que ocurrió en su vida para que tuvieran esta maldición, por supuesto cómo se puede revertir y en fin, una serie de aventuras en alta mar. ¿Qué fue lo que no me gustó de esta novela? Primero, que es demasiado infantil para lo que yo me esperaba, no tanto los personajes o la historia, porque son personajes adultos, sino más bien la forma que tiene la autora de narrar o los diálogos entre los diferentes personajes me resultaron demasiado infantiles. Por otro lado, se supone que Ana pasa muchísimos años a bordo del barco y a pesar de todo el tiempo que están juntos, siento que las aventuras, las misiones o en general lo que sucede dentro del barco es como muy poco. Yo me esperaba que la autora aprovechara todo este tiempo para desarrollar la vida en alta mar muchísimo más, o que hubiera más aventuras o más misiones o más objetivos, más cosas, teniendo en cuenta que pasa, no me acuerdo cuántos años era, pero 5 o por ahí dentro del barco. Y a pesar de todo ese tiempo, fue un libro que se me quedó muy corto y con el que siento que por un lado no hay desarrollo de los personajes, son personajes con los que no pude realmente llegar a encariñarme porque termina sabiendo muy poco de ellos para lo que es el libro, y por otro lado tampoco me gustó el romance porque siento que igualmente está como muy mal desarrollado. No creo que sea un mal libro, pero simplemente yo me esperaba otra cosa. En el puesto número 9 tengo, para mi desgracia, otra autora nacional, y es que en este ranking vais a ver varias, y en este caso es Las 5 vueltas del carrusel de Isera Sebriens. Eric odia los carnavales, le tiene una fobia tremenda a los payasos y es algo que no puede ni ver. Sin embargo, su mejor amiga se empeña en que quiere que la acompañe al nuevo circo que acaba de aparecer en la ciudad, un circo que es muy famoso por su misterio y todo lo que le rodea, y Eric, a pesar de su fobia, decide aceptar y acompañarla. Llega un momento de la noche en el que él se sienta en un banco a esperar que su amiga salga de la atracción en la que se ha metido y se queda dormido, y cuando se despierta se da cuenta de que todo el circo está vacío, de que su amiga no está por ninguna parte, y se encuentra a un arlequín que le dice que no va a ser capaz de salir del circo, que está atrapado allí y que hasta que no consiga completar 5 pruebas se va a quedar atrapado en el circo para siempre. A priori es una premisa muy interesante, además es un libro que va entre la fantasía y el terror, pero lo que no pude soportar son las incoherencias constantes que hay a lo largo de toda la historia. Ya de primeras que me pongas a un personaje que le tiene fobia a los payasos, que no puede ni verlos
sin que le dé un ataque de ansiedad y que decida meterse en un circo porque su mejor amiga le ha insistido en ello fue algo que sinceramente nunca entendí. Con lo cual para mí ya el libro empezó bastante mal porque esto que nos planteaba la autora no tenía ningún sentido. Además, a pesar de que el protagonista tiene fobia a los payasos y al circo en general, no es algo que se represente a lo largo del libro. Es como que la autora te insiste mucho en este punto y aunque sí que es cierto que lo pasa mal porque al final está dentro de un circo maldito del que no puede salir al menos que supere X pruebas, no lo pasa tan mal como esperarías teniendo en cuenta que es una persona que durante una noche se va a enfrentar a todas sus fobias él solo. Y los síntomas y las cosas que describía la autora que le sucedían a Eric sería exactamente lo mismo que me pasaría a mí si me viera en su situación. Aparte de eso, el tono en el que está escrito el libro no me encajaba en absoluto con la historia que nos estaba contando. Además, se supone que tiene que tener una ambientación tétrica, lúgubre, oscura, teniendo en cuenta las circunstancias y yo personalmente es algo que no vi reflejado en la historia. Las descripciones me quedaron muy cortas, eran como muy sencillas, tan superficiales que realmente no podía sentir bien la tensión de los personajes, ni la atmósfera detrás del circo y las pruebas. A nivel de trama, es verdad que es un libro bastante original y que la parte de las pruebas y de cómo había que salir del circo y demás sí que me gustó bastante, pero es que el resto de cosas me fallaron muchísimo. Como por ejemplo el hecho de que el protagonista no es la única persona peleando por salir de ese circo, porque además solamente uno puede ganar, por lo que cuando se nos plantea esto yo pensaba que el resto de jugadores tendrían mucha más importancia porque al final te insiste mucho en que no compite solo contra sí mismo, sino que compite contra los demás. Pero el resto de personajes solamente aparecen de forma esporádica para meter más complicación en ciertas pruebas y para aumentar la tensión, pero tampoco tienen una participación real. Así que en resumen, es un libro que tenía muy buena pinta, que partía de una muy buena base, pero que no me ha convencido ni cómo se desarrolla, ni los personajes, ni cómo está escrito. En el puesto número 8 tengo El gato que cuidaba de las bibliotecas, que es una segunda parte de Algo de un gato y librerías, que no me acuerdo, que yo me leí en su momento y que os dejaré por aquí la portada. La verdad, yo no sabía que iba a salir una segunda parte. Según tengo entendido, el primer libro era autoconclusivo, pero tuvo tanto éxito que el autor decidió sacar una segunda parte. Pero se pueden leer de forma completamente independiente, porque en este segundo caso tenemos como protagonista a una niña con una vida bastante complicada, porque está muy enferma, su madre murió, su padre trabaja muchísimo, entonces ella pasa la mayor parte de su tiempo sola y encuentra refugio en la biblioteca. Un día, estando en la biblioteca, se da cuenta de que los libros están desapareciendo de las estanterías, pero parece que ella es la única capaz de darse cuenta, y en esta tesitura aparecerá ante ella un gato mágico y parlanchín, que es el mismo gato del primer libro, y le cuenta que efectivamente no está loca, que los libros están desapareciendo, que hay alguien malvado que está elaborando un plan para hacer que ciertos libros desaparezcan de las bibliotecas y que ella tiene que ayudar al gato a impedir que esto suceda. Esta novela de realismo mágico en realidad es una excusa que tiene el autor para hablar de la literatura y para lanzar ciertas reflexiones acerca de cómo nos enfrentamos hoy en día a los libros y de cómo está el mercado editorial. Podría haber sido muy interesante si este autor no apestara a naftalina y hubiera escrito uno de los libros con mayor olor a requesón de los últimos tiempos. A mí me parece muy bien que hagas ciertas reflexiones acerca de cómo hoy en día leemos, y hay muchas cosas de las que habla en el libro que yo las encuentro perfectamente criticables. Lo típico, ¿no? De que cada vez salen más libros, de que las editoriales no se preocupan por la calidad, de que hay mucha gente que prefiere leer más cantidad a leer buenos libros y todo lo que tú quieras. Y esas reflexiones estarían estupendas si no tuviera el pozo de fondo de los lectores de verdad son aquellos que leen clásicos, los únicos libros válidos para leer son los que se escribieron hasta cierta época literaria, hoy en día solamente se escribe basura, lo único que deberías leer son libros sesudos y reflexivos, y básicamente es tirar mierda hacia todos los lectores que no son tan cultos y tan eruditos como el autor considera que uno debería ser. Por lo que un libro que podría haber tenido unas reflexiones muy interesantes, que podría habernos hecho recapacitar acerca de cómo está hoy en día el mundo editorial, básicamente es una pataleta de niño pequeño porque la gente no lee lo que él considera que debería leerse. Puesto número 7, un libro que le va a escocer a mucha gente porque es un libro muy querido dentro de la comunidad lectora, un libro del que todo el mundo habla maravillas, un libro al que todo el mundo le gusta, un libro que yo quise leer aprovechando que este año sacaron una edición especial espectacular, pero que yo sabía, que yo intuía que iba a ser un libro que, aunque no es que no fuera a gustarme, sí que iba a ser una lectura que no iba a disfrutar tanto como la gente de mi alrededor lo había hecho, y es El Príncipe Cruel. A ver,
Este libro me ha gustado lo suficiente como para tener ya la segunda y la tercera parte, porque considero que termina lo suficientemente bien y lo suficientemente intrigante como para que yo tenga ganas de continuar con esta trilogía. Pero aún así, este primer libro me ha parecido bastante malo. La historia empieza cuando nuestra protagonista Jude es secuestrada por el ex marido Ada de su madre, un señor que de repente aparece en su casa del mundo de los humanos cuando ella y sus hermanas son pequeñas, muy enfadado porque esa mujer huyó del mundo de los Fae, rehizo su vida con un marido humano y es algo que él no puede tolerar. Así que decide que lo más sensato es asesinar cruelmente a los padres de la protagonista delante de ella y sus hermanas, causarles un trauma de por vida y secuestrarlas y llevarlas de nuevo al mundo Fae. El libro se sitúa cuando Jude ya es adolescente, creo que tiene 16-17 años, y nos cuenta que es incapaz de adaptarse al mundo Fae porque ella es una humana y el resto de las hadas la ven como alguien inferior, tanto a ella como al resto de los humanos. Y hay una hada en concreto que le tiene especial inquina, que es el príncipe Cardan, que como su propio título indica es uno de los hijos del rey de las hadas, y él en concreto la odia profundamente, no sabemos muy bien por qué. En teoría es simplemente porque Jude es una humana, pero parece que se la tiene jurada y cada vez que van juntos a clase, Cardan se dedica a putearla y a recordarle a Jude lo muchísimo que la odia y lo increíblemente inferior que es por no ser un hada. Como persona que ha leído muchísima fantasía, a mí esto ya se me queda corto. No me ha gustado cómo está escrito, siento que Holly Black escribe bastante mal, tampoco me han gustado los personajes, Jude me ha resultado una protagonista bastante insoportable, porque todo el rato está recordándote que ella no es como las otras chicas, que ella es muy diferente, que pobrecita mía sufre muchísimo porque no es un hada, porque encima el príncipe no para de ir detrás de ella, y que por supuesto, aunque intenta encajar en el mundo de las hadas, se niega por completo a seguir todas sus normas sociales porque es que ella es muy diferente y no va a cambiar su forma de ser, ni su forma de pensar, ni su forma de actuar, simplemente para comportarse como una de ellos. En fin, la típica protagonista insoportable de fantasía que tiene que dejarte muy claro que ella no es como el resto de protagonistas insoportables de fantasía, aunque es literalmente como el resto de protagonistas insoportables de fantasía. Cardan es un personaje al que yo no entiendo por qué tanta gente le quiere, porque literalmente es un puto bully de manual, es un personaje que se merece un bofetón literalmente en cada escena en la que aparece, y aunque sí que es cierto que le he podido ver un poquito la gracia en los últimos capítulos, es que de verdad la autora va a tener que redimirle muchísimo para que yo me encariñe con un tío que no tiene ningún reparo en humillar a los demás y en darles palizas. Por otro lado, la trama de fantasía es la típica trama que hemos visto mil y una veces, con lo cual tampoco considero que sea una novedad, a menos a día de hoy, por lo que a lo mejor si no has leído demasiada fantasía es una novela que puede gustarte y sorprenderte, pero no fue mi caso, excepto el plot twist que hay como a partir de la página 300, que ahí por fin sí que captó mi atención y dije, vale, aquí está empezando la historia de verdad. Pero a pesar de que es un libro bastante corto, en las primeras 300 páginas no pasa prácticamente nada. Yo estaba aburridísima, no entendía qué se suponía que la autora me estaba intentando contar, pero sí que es cierto que cuando se produce cierto plot twist, cierta cosa, como digo, más allá de la mitad del libro, ahí sí que empecé a interesarme y dije, vale, esta historia puede mejorar a partir de aquí y puede ser mi tipo de historia. Así que sí, aunque El Príncipe Cruel esté en este ranking, planeo leerme el segundo y el tercer libro y tengo fe en que pueda mejorar y en que, aunque no se vaya a convertir en una de las historias de fantasía de mi vida, por lo menos puede disfrutarla más que el primer libro. Puesto número 6, una autora que seguramente no esperabais ver aquí porque es una autora que he recomendado muchísimo porque sus libros me encantan, pero este no ha sido el caso. Y me refiero a Holly Jackson con su obra El retorno de Rachel Price. Nuestra protagonista es una adolescente que cuando era muy pequeña sufrió algo que le marcaría de por vida, y es que su madre, Rachel Price, sería secuestrada de su coche dejando a la protagonista siendo un bebé en el asiento de atrás. Han pasado muchísimos años, nadie sabe dónde está Rachel, nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió, si está viva, si está muerta, pero su caso se hizo tan famoso que van a hacer un documental al respecto, rollo documental de Netflix. Cuando están grabando este documental resulta que Rachel aparece de la nada, sana y salva. Esto supone un auténtico revuelo y obviamente un bombazo para el documental en sí, pero sin embargo su hija no está muy convencida de que Rachel sea Rachel y tiene la sensación de que no ha vuelto por voluntad propia y de que hay mucho más oculto detrás de esa repentina aparición. He de decir que este es un libro que engancha muchísimo como todo lo de esta autora y que además los giros de trama que tiene son espectaculares. Si hay algo que hay que concederle a Holly Jackson es que sabe hacer thrillers muy adictivos. Ahora, ¿cuál fue mi problema con este libro? La protagonista. No la aguanté,
no la comprendí, no entendía por qué era como era, no entendía por qué hacía determinados comentarios, por qué se comportaba de cierta forma. Y es que yo entiendo perfectamente que el hecho de que secuestraran a tu madre influyó muchísimo en tu familia, en cómo se relacionaba la gente contigo, pero a su madre la secuestraron cuando ella era un bebé, es decir, literalmente no tiene recuerdos de su madre. Y si el secuestro la ha afectado tantísimo en su vida, no es culpa de su madre. Y sin embargo la protagonista se porta como si Rachel fuera la culpable de todo. La odia muchísimo, no la soporta, no para de hacer comentarios hirientes, no puede ni verla, es incapaz de relacionarse con ella, como si Rachel tuviera la culpa de haber sido secuestrada. Yo esperaba que cuando Rachel apareciera fuera un shock para la protagonista, porque obviamente su vida va a cambiar otra vez muchísimo, y tampoco esperaba que reaccionara dando palmas, pero quiero decir, cualquier persona con dos dedos de frente, por muchos traumas que tenga, se alegraría de que su madre, a la que creía muerta, apareciera de repente. De hecho, hace comentarios tipo, ojalá te hubieras muerto de verdad, y es como, chica, ¿pero qué te pasa por la cabeza? Y mi problema no es tanto que fuera odioso, sino que yo era totalmente incapaz de comprender por qué se comportaba de esa forma. Y ese básicamente es el motivo por el que este libro esté aquí, porque a pesar de lo adictivo que es, a pesar de la trama tan impactante que tiene, es un libro que fui incapaz de disfrutar simplemente porque no soportaba a la protagonista, y consiguió que toda la novela se me hiciera intragable. En quinto lugar tengo un libro que fue una decepción porque yo esperaba que fuera a gustarme más de lo que me gustó, sobre todo porque tenía una premisa absolutamente increíble y es El familiar de Leigh Bardugo. Este es un libro ambientado en el Madrid de no recuerdo qué siglo, donde nuestra protagonista es Lucía, una chica de descendencia judía que trabaja como sirvienta en una familia poderosa. Lucía es capaz de hacer magia, pero este es un secreto que tiene que mantener a salvo porque en aquella época todavía se seguía creyendo en las brujas y como alguna mujer demostrara tener magia, pues podía acabar muy mal. Aún así, ella es incapaz de evitar utilizar la magia en pequeñas tareas cotidianas que le faciliten el trabajo, por lo que la señora de la casa la termina descubriendo. En vez de escandalizarse, como es una magia aparentemente bastante inocente, decide exponerla como una especie de mono de feria, porque su familia está pasando unos momentos complicados en cuanto a tema monetario, así que presumir de que tiene una sirvienta que es capaz de hacer lo que ella denomina milagritos es la excusa perfecta para volver a codearse con la nobleza del momento. Sin embargo, estos milagritos no pasarán desapercibidos y Lucía llamará la atención de Antonio Pérez, que es el exsecretario del rey de España de aquel momento. Antonio ha pedido el favor del rey, por lo que para recuperarlo decide hacer un concurso de magia. Es decir, un concurso donde reúna a personas que son capaces de hacer magia inocente y que supuestamente está relacionada con la religión, con la divinidad y no con el demonio. ¿Cómo decidían ellos si la magia que hacías provenía de Dios o del demonio? Pues vete tú a saber. Así que Lucía participará en este concurso porque si consigue salir airosa, dejará de ser una simple sirvienta y su vida mejorará considerablemente. Este libro tenía todos los elementos para gustarme. Primero, que está escrito por Leigh Bardugo. Segundo, ambientado en Madrid. Por otro lado, novela de brujas, porque al fin y al cabo la protagonista hace magia. Además, una competición bastante tensa. Y aún así, es un libro que se me hizo muy aburrido. Un libro en el que no pasaba nada, un libro en el que además había bastantes incoherencias a nivel de trama, a nivel de personajes, un romance que surge un poco porque sí, y que casi diría que es un romance que nace más de la obsesión que de un verdadero amor entre los personajes. Es un libro que en general no me dijo nada, no me aportó nada, que si no lo hubiera leído me habría quedado igual, y es una sensación muy desesperante teniendo en cuenta que era un libro que, como digo, tenía absolutamente todo para que yo me obsesionara con esta historia. Pero sin duda lo que más me enfadó es que siento que hay cierto desprecio por parte de Bardugo hacia la cultura española y hacia nuestra historia. Yo no voy a ir de santa, yo soy muy consciente de que España ha cometido verdaderas atrocidades en el pasado, no voy a justificarlas ni muchísimo menos, estoy completamente en contra de nuestro pasado conquistador y me parece muy bien que lo critiques y que hagas hincapié en qué malo los españoles, pero si haces una historia basada en España con una protagonista española, es un poco raro que estés constantemente despreciando la cultura en la que has decidido basarte para escribir una historia. Es decir, entiendo que puedas criticar ciertas cosas, pero parece que no te gusta absolutamente nada de la historia de España, entonces no elijas historia de España para escribir una novela.
Puesto número 4, primera parte de una biología, una lectura bastante reciente y es Piel de cuervo de Nia Blanco. El día de su cumpleaños, Liz vio como una criatura llamada Cantapenas mataba a su hermana cruelmente delante de ella y está convencida de que la persona que invocó a esta criatura es el hijo del rey cuervo, que es el rey del reino enemigo. Por lo que durante años elabora un plan que consiste en, por un lado, formarse como soldado para tener habilidades en combate, mientras finge ser la mejor amiga de una cartógrafa. Y es que los cartógrafos van a formar parte de una expedición encabezada por el reino enemigo para ir al abismo. El abismo es una grieta que hay entre ambos reinos, una grieta muy peligrosa tanto a nivel atmosférico como a nivel de presión, de las plantas que hay y sobre todo de las criaturas que lo habitan, que son criaturas bastante sanguinarias y que no van a dudar ni un momento en comerse a cualquier humano que pase por allí. El motivo por el que ella está interesada en colarse en esta expedición es porque se sospecha que precisamente el hijo del rey cuervo va a estar en ella, porque el objetivo de la expedición es alcanzar una flor mágica que solamente crece en el abismo y que es necesaria para que el rey y su prole renueven sus poderes mágicos. El día de la expedición, Liz engaña a su amiga, consigue colarse como cartógrafa y el libro nos va contando un poco las aventuras de Liz y el resto del equipo en este abismo, los diferentes problemas a los que se enfrentan, las criaturas que lo habitan, cómo consiguen sortearlas y en general todas las dificultades que entraña hacer una expedición en ese sitio. Es un libro que mezcla muchas cosas que ya hemos visto en fantasía, por ejemplo es un libro que recuerda muchísimo a los Juegos del Hambre, aparte la temática de meternos en un sitio peligrosísimo que prácticamente nadie ha explorado, es algo que también hemos visto en muchas otras novelas, por lo que es un libro que se me hizo muy repetitivo porque sentía que era una novela que yo ya había leído 1000 veces. Y esto de por sí no me supone ningún problema si el libro me aporta algo, es decir, me aporta alguna novedad, personajes interesantes y que me gusten, me aporta que sea un libro que enganche, que me tenga intrigada, con el que yo me implique de alguna manera, pero es que nada de eso. Fue un libro que me aburrió muchísimo, un libro muy predecible porque sabes desde el momento qué es lo que va a ocurrir, de hecho literalmente desde el principio sabes quién es el príncipe, porque además se supone que el hecho de que esté o no el príncipe no se sabe con certeza y en el caso de que esté nadie sabe quién de los que está en la expedición es el príncipe y sin embargo la autora te pone un puto cartel de neón la primera vez que aparece este personaje y no para de jugar durante toda la novela con su supuesta identidad para saber si es o no el príncipe cuando tú sabes desde el principio que es que va a ser él. Y encima lo que más me molestó es que yo estaba pensando, seguro que la autora está jugando conmigo y es tan evidente porque me va a meter un pedazo de plot twist al final y que en realidad me está dejando un caminito de migas que soy incapaz de ver que demuestra que realmente el príncipe es otra persona. Pero no, llega al final y el plot twist es que la persona que te dijo que era el príncipe en primer lugar es el príncipe. Además, el romance lo odié con toda mi existencia porque no hay cosa que soporte menos que el típico romance de nos odiamos pero en realidad no podemos evitar estar juntos porque hay una conexión inexplicable que nos une. Chica, no, es que no soporto ese tipo de romance. Y por supuesto la protagonista inaguantable diciendo lo mucho que odia a esta persona concreta porque sospecha que es el príncipe, pero aún así es que madre mía, qué guapo es, qué voz tiene, qué sexy, qué seductor. Mira chica, cansas, me hartas, no te soporto. Y es el típico personaje que va de malota, de no tengo sentimientos, no me voy a hacer amiga de nadie porque yo estoy enfocada en mi misión, pero en el momento en el que la persona que supuestamente odia le guiña un ojo, ahí va ella corriendo. Es que de verdad es un tipo de protagonista que no aguanto. Y si a eso le juntamos lo que he dicho, que el romance es inaguantable, que los personajes tienen cero desarrollo, que el libro es aburridísimo porque literalmente pasa todo el rato lo mismo, en plan, llegamos a un nivel del abismo, nos ataca algo, sobrevivimos por los pelos, descansamos, llegamos a otro nivel del abismo, nos ataca otra cosa, sobrevivimos por los pelos, descansamos y literalmente son como 600, 700 páginas de eso en bucle. Pues chica, es que es un libro que no es para mí. Es verdad que hay ciertas cosas que me causaron curiosidad y que yo esperaba que se fueran a resolver en este libro porque yo me lo leí pensando que era autoconclusivo, pero no, es una biología. Entonces no sé si me veré con fuerzas para leer el segundo libro cuando salga, que aún no ha salido y creo que no está anunciado, simplemente para descubrir esas dos únicas cosas que me intrigaban de la novela o si simplemente pues me rendiré aquí y ya está.
Y vamos ya al top 3, el top de peores libros que he leído este año. En el puesto número 3 tengo otra novela muy querida por el fandom, de una autora muy querida, un libro que en general ha gustado muchísimo, pero es que yo no lo he soportado, y es De sangre y cenizas, de la Jennifer L. Armentrout. Poppy no es como las otras chicas, porque ella es la doncella, la elegida por los dioses, la que tiene toda su vida absolutamente controlada y pautada porque no puede hacer nada que haga que los dioses la consideren indigna y que por lo tanto no pueda ascender. Pero claro, como Poppy ha crecido con todas estas restricciones y ella quiere ser un alma libre, por mucho que se siente honrada por ser la doncella, ella quiere vivir su vida como le sale de las narices, por lo que de vez en cuando tiene sus pequeñas rebeldías, como escaparse por las noches, leer libros prohibidos, hablar con quien no tiene que hablar, y en una de esas noches escapará a un club donde llega un momento en el que tiene que ocultarse en una habitación porque entra al club la persona que supuestamente la está vigilando y que la cuida y por lo tanto no puede verla allí. Y cuando entre en esa habitación tendrá como un encuentro subidito de tono con una persona a la que ella cree que no va a ver nunca más en la vida porque le da mucha vergüenza lo que acaba de suceder y porque además tiene miedo de que la haya reconocido, pero obviamente es un libro de fantasía, por supuestísimo, este hombre con el que ha tenido ese encuentro así subidito de tono terminará convirtiéndose en su soldado personal. Así que ella tendrá que fingir que no pasa nada, que no sabe quién es él, hacerse la loca y pensar que él realmente no la reconoció en esa noche que pasaron, mientras se plantea si ella de verdad quiere ser la doncella, si todo el sacrificio que está llevando a cabo va a merecer la pena o si solamente es una herramienta del reino y de los poderosos. Es un libro de 700 páginas y pasa algo realmente relevante en las 100 últimas, con eso ya os lo digo todo. ¿Qué libro tan aburrido? De verdad, es que no lo he aguantado. Además, no he soportado a Poppy, porque de nuevo volvemos al rollo de yo no soy como el resto de chicas, bla bla bla, cuando literalmente es como el resto de chicas. Y de nuevo tenemos a esta protagonista que va de buena, de que sigue las reglas sociales, pero que en el fondo es una rebelde y quiere escapar de su vida, etcétera, etcétera. Además, una cosa que me ha molestado especialmente es que una de las razones por las que a mí me entusiasmaba leer este libro era porque todo el mundo decía que Poppy no es la típica chica, persona delgada, chiquitita, con curvas, sino que es una persona que está gorda. Literalmente mencionan que está gorda una vez en todo el libro. Y con gorda es que tiene un poco de grasa en la tripa y en los muslos. Por favor, basta. Si me quieres poner a una protagonista gorda, ponme a una puñetera protagonista gorda de verdad. No me digas que tiene complejo con su cuerpo porque tiene barriga y un poco de celulitis. Y además, yo me acuerdo de haber visto un montón de debates encendidos en Twitter porque había muchos fanarts donde ponían a Poppy delgada, entonces la gente se cabreaba porque decía que no, que estaba gorda, que bla bla. A ver, si yo me hubiera leído este libro sin saber que la protagonista supuestamente estaba gorda, yo me habría olvidado de que Poppy estaba gorda en la segunda página, porque literalmente es algo en lo que no se hace en absoluto hincapié. Y tampoco considero que tengas que estar mencionando todo el rato que la protagonista no es hiperdelgada, pero por lo menos, si quieres que tu personaje se diferencie físicamente de los demás, estaría bien que lo mencionaras en alguna parte del libro y no solamente en el primer capítulo. Vamos, digo yo, porque de verdad os prometo que si yo no hubiera visto en su momento ese debate sobre el físico de Poppy, yo me habría olvidado de que no es normotípica en la página 3. Aparte de eso, el libro es desesperante porque la autora no te explica nada. No te explica qué es la ascensión, no te explica exactamente cuáles son los poderes de los ascendentes, aparte de que no pueden estar en la luz del sol, de que supuestamente son inmortales y físicamente más fuertes que los demás y que tampoco envejecen. Y aunque sí que es cierto que es información relevante que la autora te oculta a propósito, porque el verdadero plot twist consiste en descubrir exactamente quiénes son los ascendentes y cuál es el proceso que tienes que vivir para llegar a ese punto, mientras estás leyendo el libro tú no sabes que la autora te lo está ocultando deliberadamente. Tú la sensación que tienes, o al menos la que tuve yo, es que la autora no te estaba contando un montón de información importante y por lo tanto yo tenía muchísimas lagunas mientras leía. Y más que pensar, wow, pedazo de plot twist acaba de marcar la señora, yo estaba pensando, ¿por qué narices me estás dando un montón de información que no me interesa en lo más absoluto y literalmente el foco de la narración y lo principal que hay que saber para entender este libro no me lo estás contando? Entonces, por una parte sí que me gustó el giro de trama porque me dejó enganchada y con ganas de saber más, aunque se da como en las últimas 100 páginas, pero por otro lado es un giro de trama que me resultó frustrante porque básicamente lo has conseguido a base de ocultar información muy importante a lo largo de todo el libro e información que cualquier lector te estaría pidiendo ya desde el capítulo 1. Lo que me lleva a preguntarme si no habría sido mucho más eficaz que directamente la autora nos mintiera
hiciera, en plan, que nos contara exactamente qué es la ascensión, cómo son los ascendentes y todo el rollo, pero dándonos información errónea o tergiversándola o mintiendo, porque así habría sido un plot twist muchísimo más interesante que simplemente me sorprendo porque por fin me cuentas lo que deberías haberme dicho en el capítulo 1. Por otro lado, el romance entre los dos personajes no me ha gustado nada, es un romance que surgió un poco porque sí, porque es necesario para la trama, y aunque luego te justifican el por qué el romance es como es, yo lo siento, pero sigue sin gustarme, sigue sin convencerme, porque por mucho que el romance tuviera que existir sí o sí, podrías habértelo currado un poco más. La cantidad de escenas explícitas que tiene este libro es que sinceramente me agota, porque no es necesario, o sea, literalmente no es necesario que la primera interacción que haya entre los dos protagonistas sea sexual. Es que no soporto, de verdad que no lo soporto. La presentación de Poppy medio acostándose con un completo desconocido simplemente porque está despechada y cansada de seguir las reglas me produjo muchísimo rechazo hacia la protagonista. No tanto porque se acueste con un desconocido, sino por la forma en la que lo hace, por los pensamientos que tiene, por las cosas que dice. Es que me produjo de verdad muchísimo rechazo e hizo que odiara a la protagonista desde el minuto 1. Es verdad que luego la cosa remontó un poco, empecé a cogerla un poco de cariño y no es de los peores personajes que he leído, pero aún así es que de verdad esa primera escena me produjo muchísimo rechazo en general, no solamente hacia la protagonista, sino hacia todo el libro. Es una saga muy larga, yo no sé cuántos libros llevan ya, pero yo creo que lleva como 20 porque esta señora no para de escribir sobre este universo, así que es una saga que de momento voy a dejar en stand-by porque no sé si quiero continuarla. Sí que quiero continuarla por lo mismo que he comentado con el libro anterior, y es que me dejó con muchas ganas de saber más la parte final, pero no sé si merece la pena que yo invierta mi tiempo, mis energías y mis ganas de vivir en el siguiente libro. Iremos viendo. En el top 2 he puesto otro libro que puede resultar un poco controversial porque es de una autora bastante querida dentro de la ciencia ficción. Es un libro que veo mucho recomendado, pero es que simplemente no fue para mí y lo odié de principio a fin, y es Monje y Robot de Becky Chambers. Este libro es una utopía donde tenemos a un monje que un día decide que no está para nada satisfecho con su vida, que quiere tirar por la borda todo lo que ha conseguido durante este tiempo y convertirse en monje del té, que básicamente son el psicólogo del rastro que va de una ciudad a otra ofreciéndote a todas aquellas personas que necesitan consuelo para que esta gente, mientras se bebe su tacita, pues le cuente al monje qué es lo que le pasa, qué es lo que le preocupa, y que el monje pueda darle consejos de cómo mejorar su vida, cómo puede solucionar lo que le está preocupando, etc. En esta aventura, en su nueva profesión, se encontrará con Onfalina, que es un robot cuya misión es averiguar qué es lo que quieren los humanos, así que decide unirse a Le Monje e ir juntos de ciudad en ciudad. Le Monje en esta nueva profesión de psicólogo y el robot pues hablando con la gente e interactuando con los humanos para poder resolver esta duda. Es mi primera utopía, así que no sé si el resto de libros dentro de este género son exactamente iguales, pero yo me sentía leyendo una secta. Lo que la autora nos planteaba es que en esta utopía, como todo el mundo tiene las necesidades básicas cubiertas, todo el mundo es feliz, todo el mundo está contento, todo el mundo lleva una vida más o menos satisfactoria. Obviamente sigue habiendo problemas, obviamente sigue habiendo gente triste, pero como que los problemas que tiene esa gente son de fácil solución, por eso cualquiera puede ser psicólogo al parecer. Entonces había muchas cosas que me chocaban, como por ejemplo el hecho de que la sociedad no iba con trabajo y dinero, sino que tú aportabas lo que tú querías y a cambio recibías una compensación. Entonces yo tenía dudas tipo, si todo el mundo recibe una compensación porque esta sociedad se basa en que todo el mundo tenga todas sus necesidades cubiertas, yo puedo decidir libremente no contribuir nada a mi comunidad y aún así me siguen dando comida, me siguen dando techo, me siguen dando ropa. También me perturbaba mucho el hecho de que absolutamente todo el mundo fuera súper hiper mega religioso. En plan, los ateos no existen en este mundo, era algo que me chocaba muchísimo. O sea, eres completamente libre de ser como quieras y absolutamente todo el mundo por unanimidad decide ser profundamente religioso. Todos los personajes pensaban igual, tenían las mismas convicciones, la misma visión de vida. Es decir, no había ningún disidente, que yo lo entiendo porque supone que en una utopía es un mundo ideal en el que todo el mundo está feliz y en el que todo el mundo coincide en ciertas cosas básicas, pero aún así el hecho de que no hubiera nadie que tuviera un mínimo pensamiento diferenciador me hacía sentir como si estuviera leyendo literalmente un libro sobre sectas. Aparte de eso, sentí que esta novela era una propaganda política del pensamiento de la autora más que una historia, y obviamente siendo una utopía la parte política tiene que estar súper presente, pero quiero decir, yo no me sentía como si estuviera leyendo una historia en la que la autora entrelazara su pensamiento político, sino que me sentía como si estuviera leyendo
leyendo un discurso político de la autora al que le estuviera poniendo unos personajes y una trama de fondo. Aunque yo disfruto leyendo libros políticos, me gusta cuando la política está entretejida con la trama, cuando yo misma como lectora tengo que deducir las creencias del autor a través de lo que hacen sus personajes, de sus comentarios, de lo que pasa en la trama, y no porque el autor me lo esté escribiendo con carteles de neón, por lo que yo me sentía muy incómoda, como si me estuviera tragando una propaganda política de los testigos de Jehová. Y es básicamente por lo que este libro no me ha gustado, porque me parece demasiado happy flower, porque no me gusta que absolutamente todo el mundo piense lo mismo y que no haya ni un solo ápice de que algo pueda funcionar mal en esa sociedad. No me gusta que la autora banalice con la salud mental, porque parece que como todo el mundo está contento, cualquier persona puede hacer de psicólogo. Tampoco me gusta ese regustillo que tiene de libro de autoayuda, de sé feliz, persigue tus sueños, si tu vida es una mierda, abandona tu trabajo y empieza de cero. Es como, no funciona así. Este es un libro demasiado Mr. Wonderful para mi gusto. Y ya vamos con el puesto número 1, el libro que tenía que estar aquí porque me ha enfadado muchísimo, y es Placeres Mortales de Belén Martínez. Nuestra protagonista es Sichi, una muchacha que trabaja como sirvienta en una de las grandes casas de la China imperial, aunque no está ambientado exactamente en China porque el autor hace como una mezcla de culturas. Sichi se lleva súper bien con la hija de los señores, podría decirse que son prácticamente como hermanas, hasta que un día esta muchacha decide convertirse en la concubina del nuevo emperador, porque con el cambio de emperador su familia, concretamente su padre, que antes trabajaba para el emperador antiguo, ha sido degradado, lo que supone un palo bastante duro para la familia, por lo que para obtener de nuevo el favor de la familia imperial, esta muchacha, cuyo nombre no recuerdo, creo que era Lilan, pues decide convertirse en la concubina. Según las cartas que va enviando de vuelta a su familia, ella está feliz, todo va súper bien, pero de repente en una carta Sichi siente que ella está como muy asustada, que hay algo raro que está pasando en el palacio, hasta que reciben el anuncio de que ella ha muerto dando a luz al hijo del emperador. Sichi se huele que hay algo raro, que probablemente no haya muerto de forma natural, por lo que decide infiltrarse en el palacio para trabajar como sirvienta y desde dentro intentar averiguar qué es lo que le ha pasado a su mejor amiga. La trama pintaba súper bien. Libro de fantasía, ambientación asiática, era una obra que estaba hecha para mí, pero es que la he odiado. Para empezar, toda esta trama que os acabo de contar, se olvida la autora de ella, ¿vale? Llega un momento del libro en el que lo más importante es ver cómo Sichi va escalando posiciones dentro del palacio y cómo se acuesta con uno de los miembros del personal, que encima tiene que llevarlo en secreto porque es alguien de muy alto rango, muy cercano al emperador, con lo cual en el momento en el que se enteren de que una sucia sirvienta se está acostando con esta persona puede ser un auténtico escándalo. Y aunque Sichi va escalando posiciones y cada vez va siendo más importante dentro del palacio, pues deben seguir manteniéndolo en secreto. Sichi escala posiciones un poco porque sí, porque es necesario para la trama, así que hay un montón de incongruencias en los motivos por los cuales termina convirtiéndose en una concubina de alto rango, porque es que no tiene sentido ninguno que una sirvienta termine en esa posición, porque básicamente Sichi termina siendo súper importante en palacio porque patatas, porque es estrictamente necesario para que ella pueda relacionarse con el resto de concubinas y averiguar más cosas sobre lo que le pasó a su mejor amiga. Ya digo que este es como el objetivo principal, pero se va quedando por el camino, y es como que llega un punto en el que tú te olvidas de que esa trama existe y de vez en cuando como que la autora te va recordando como que el objetivo de Sichi es ese, pero en realidad lo que hace Sichi en su día a día es acostarse un montón de veces con un montón de gente. Obviamente este libro está lleno de escenas subidas de tono totalmente innecesarias, que era como, por favor, deja de pensar con el potorro, déjalo tranquilo porque tiene que estar en llamas ya, por favor, utiliza un poco ese cerebro que tienes. El romance que surge también es un poco porque sí, porque patatas, porque necesitamos meter un romance en esta historia, así que vamos a hacer que sientan una conexión total y absoluta estando a medio metro uno del otro. Entonces, oh, qué ojos tan bonitos tienes, tú tienes que ser mi interés amoroso durante todo el puñetero libro. En fin, es que esta novela es un despropósito de principio a fin, y mira que me da rabia porque es una obra que tenía muchísimo potencial, porque es una autora que me gusta bastante y porque además es una novela que a todo el mundo le flipa. Debo ser yo aquí la única rara que ha visto que esta obra hacía aguas por todas partes. Al principio he dicho que era una novela de fantasía, pero la fantasía está un poco ahí como ausente, porque en este libro tanto hombres como mujeres nacen con magia, pero por supuesto está prohibido que las mujeres la tengan,
final, así que si descubre que una mujer tiene magia hay dos opciones: una, que la maten, que es lo más probable, y dos, que la manden al palacio para que se acueste con el emperador y que así haya más opciones para que su futuro hijo tenga magia. Esta magia la autora, pues no sé, se va acordando de ella según le va conviniendo para la trama y es como totalmente irrelevante la mayor parte del libro, hasta que de repente pues en el final decide que la magia que hemos ignorado durante 500 páginas es total y absolutamente clave para la resolución de esta novela. Aparte de todo eso, lo que más me cabreó y lo que ha hecho que sin duda este libro esté en el primer puesto es que la autora te miente durante todo el libro. Entonces, claro, el super plot twist final, esa sorpresa que te depara en las últimas páginas, es una sorpresa porque básicamente la autora te ha mentido. El lector está 24/7 en la cabeza de Shitty porque ella es la narradora principal en primera persona, por lo que sabemos absolutamente todo lo que piensa y estamos con ella todo el rato porque es la única perspectiva que hay. Si sabemos lo que Shitty piensa constantemente, lo tenemos que saber constantemente, no solo cuando la autora le da la gana. Por lo que el grandioso plot twist final se basa en cosas que Shitty ha estado haciendo a escondidas del lector. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que estamos todo el rato con ella. Magia de la narración. Entonces, a mí me toca muchísimo las narices cuando la sorpresa se basa en que el autor te ha estado mintiendo. No tergiversando información, no jugando con los sentidos del lector, no, directamente mintiéndote. Sabemos absolutamente todo lo que hace, sabemos cuántas veces se acuesta con todo el mundo. Pero claro, si sabemos lo que está tramando por detrás, obviamente no hay sorpresa final. Entonces lo que hace la autora es mentirte. No solo ocultar tu información, sino directamente mentirte y decirte que Shitty hace X cosas o que habla con no sé qué persona o que tiene no sé qué pensamiento cuando todo eso es mentira. Y es una fachada para que la resolución final sea sorprendente para el lector. Así que teniendo en cuenta todo lo que no me estaba gustando del libro, para mí el desenlace fue ya como la puntillita final de decir hasta aquí. Me da rabia porque es una novela que está súper bien escrita, porque tiene una ambientación súper cuidada, se nota muchísimo que la autora ha investigado una barbaridad acerca de la cultura asiática, pero para mi gusto tanto la trama como los personajes están súper mal llevados. Siento que es una historia que está increíblemente desaprovechada, que ha tirado más por el morbo del erotismo, del romance, que es lo que se lleva hoy en día en las publicaciones, dejando de lado una trama que podría haber sido interesantísima. Y ya cuando me mientes en el final y cuando consigues sorprenderme, no por méritos propios, sino porque has estado descaradamente ocultando mi información en la cara, pues ya para mí fue como el remate. Y hasta aquí mi top de peores lecturas del 2025. Espero que nadie se haya dado por ofendido con las cosas que he comentado de los libros. Es perfectamente comprensible que haya mucha gente a la que los libros que yo he mencionado aquí le hayan encantado. Contadme qué libros han entrado en vuestro top de peores lecturas, si alguno de los que yo he mencionado lo habéis leído, qué opináis de él, si estáis de acuerdo conmigo o no. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde presento de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Y si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.